Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, Jesús. Hoy presentamos delante de ti nuestras vidas. Te agradecemos por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Permítenos entender claramente la palabra que va a estar siendo declarada. Úngela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero decirle de antemano que yo le pregunto mucho al Señor qué es lo que Él quiere que nosotros recibamos o aprendamos. Y a mí me sorprende mucho cuando el Espíritu Santo me pone o me insiste en algo, en un asunto, en un tema, porque es como que está haciéndonos crecer, está haciéndonos alimentarnos de lo que Él quiere que hagamos. Y mire, le voy a decir algunas notas que yo hice al respecto. Y quiero decirle que mientras el mundo entero, la gente que no conoce a Dios, anda buscando el origen del universo. ¿Cuántos han oído eso de que la gente, los científicos andan buscando el origen del universo? ¿Lo han oído? Está de mucha actualidad. De hecho, le platico rápidamente que hay un experimento internacional que es un colisionador de hadrones, así se llama, y está entre la frontera de Suiza y de Francia, y lo que están buscando es precisamente recrear el Big Bang, según ellos, es lo que dicen. Y bueno, la realidad es que es un experimento muy complicado, muy complejo, muy peligroso en muchos sentidos, aún espiritualmente hablando es peligroso, pero mientras ellos están buscando el origen del universo, está escrito en la palabra de Dios desde siempre. ¿Y qué crees? Generalmente cuando hay científicos serios y Dios les permite que investiguen, llegan al punto de partida, llegan al momento en donde dicen, por cierto, ya hace mucho tiempo la Biblia decía que, ¿no? Y entonces, ¿para qué nos estamos complicando la vida? Para los que amamos a Dios y creemos en Él, nos basta con que diga la Escritura, por la palabra de Dios entendemos haber sido constituido el universo. ¿Sí dice así o no dice así? Bueno, porque algunos se me quedan viendo con una cara de ups, no sé de qué está usted hablando. Dice Hebreos capítulo 11, verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve procede de lo que no se veía. Por la fe, dígalo conmigo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve procede de lo que no se veía. Yo no sé qué te causa a ti esta declaración. A mí la primera vez que la oí me impactó, me gustó, me respondió un montón de cosas, pero después empecé a entender que hay algo muy poderoso en la palabra declarada de Dios. La palabra declarada de Dios. Lo voy a repetir para que tu corazón descienda a esta expresión. La palabra declarada de Dios. La palabra declarada de Dios tiene algunas características. Primero, Dios no habla sin pensar, porque Él es el ser más inteligente del universo. Cuando Él habla es porque ya concibió. Entonces, cuando Dios dice, habla, declara la palabra, ya tiene un propósito. Eso es bíblico, así lo dice la Biblia. Dice, mi palabra no regresa a mí vacía, sino que regresa con el propósito con el cual ha sido enviada. Entonces, si yo afirmo que Dios no habla sin pensar, lo estoy diciendo fundado en la Escritura que dice que toda la palabra de Dios no regresa a Él vacía. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene poder, que produce cosas. Diga conmigo, la palabra produce cosas.
Vuélvalo a decir, la palabra produce cosas. Y el universo estaba desordenado y vacío. Y dijo el Señor, hágase la luz. Y la luz se hizo. Génesis, capítulo 1. ¿Verdad? Fíjate, así empieza la Biblia, así empieza tu Biblia y la mía. Empieza con una declaración de Dios diciendo que Dios dijo y las cosas fueron. Vuélvalo a decir, Dios dijo y las cosas fueron hechas. Y de repente cuando tú y yo pensamos en estas cosas, tenemos que ir directamente hacia Jesús. ¿Por qué directamente hacia Jesús en el Nuevo Testamento? Porque Jesús es Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Él es Jesús. Jesús vino a este mundo, vino a esta tierra, se hizo como uno de nosotros, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Evangelio de San Juan, capítulo 1, ¿verdad? Y entonces resulta que cuando empezamos a observar la manera como ocurrieron las cosas, todo fue a través de una declaración de Dios. Alguna fue previa y otra fue en esos momentos. Cuando digo previa me refiero a la profecía. ¿Cuántos saben que la profecía, el espíritu de la profecía es el espíritu de Jesucristo? Eso lo dice Apocalipsis. El espíritu, dígalo conmigo, el espíritu de la profecía es el espíritu de Jesús. Es tan importante puesto que antes de que Jesucristo se hiciera hombre, Él ya existía, estaba en su trono, a la diestra del Padre, ahí estaba Jesús, ¿verdad? Sentado en su trono, alto y sublime. Y un día en su propósito eterno dijo, voy a dejar el trono, me voy a hacer hombre como uno de ellos para rescatarlos de la condición en la que está. Yo voy a ir a hacer todo lo que se requiere en la justicia que yo mismo he establecido para que ninguno de los que crean en mí se pierda, mas tenga vida eterna. Y el secreto es que Jesucristo, el Señor, dice el libro de Hebreos, ahorita le digo la cita exactamente, en el capítulo 12, en el verso 2, dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Nuestro Señor Jesucristo, el Dios del cielo que se hizo hombre, Él es el autor y consumador de la fe. Diga conmigo, autor y consumador de la fe. ¿Por qué es tan importante? Porque también dice ahí en Hebreos, capítulo 11, verso 6, que es imposible agradar a Dios sin. Es imposible agradar a Dios sin. Bueno, si empezamos a juntar todas estas cosas, resulta que Dios creó una sustancia llamada fe. ¿Por qué decimos que es sustancia? Cuando hablamos de sustancia nos referimos a que no es algo inmaterial. ¿Y por qué podemos decir que la fe es sustancia? Porque según las Escrituras la fe tiene tamaño y se da en medida. ¿No es cierto? ¿Sí sabe o no sabe usted? Que todos hemos recibido una medida de fe y que si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza moveríamos una montaña. Entonces, la fe es una sustancia que creó Dios, Él la inventó, pero esa sustancia es el principio de todo lo que podemos vivir, conocer o entender en Cristo. Ponga mucha atención porque resulta que todos los que somos hijos de Dios hemos recibido parte de la sustancia llamada fe. Ponga su mano así. Aunque no la vea, ahí tiene usted una porción de fe. Y también dice la Biblia que sin importar el tamaño de la porción de fe que yo haya recibido, dice que yo la puedo aumentar, puede venir a aumentarse mi fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe que yo recibo, no nada más la recibo, sino que puede crecer. Diga conmigo, puede crecer. Bueno, yo le digo una cosa, en mi caso personal le digo, no solo puede, debe crecer.
Dile a la persona que está a tu lado, debe crecer. Debe crecer. Tan importante es la fe que si no la tenemos, no agradamos a Dios. Tan importante es la fe que no se puede quedar del tamaño que está, porque no lograríamos alcanzar todo aquello que Dios quiere que alcancemos a hacer. El mismo Jesús, que es el autor y consumador de la fe, nos enseña muchas cosas en testimonio de cómo ocupar la fe y cómo agradamos a Dios ocupando la fe. Diga conmigo, yo agrado a Dios cuando ocupo la fe. Voy a ir un paso más allá. Yo honro a Dios cuando ocupo la fe. Es pues, estoy hablando de Hebreos capítulo 11 otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fíjate qué interesante, en el mundo, humanamente hablando, toda la enseñanza está basada en la evidencia física de algo que se puede reproducir y comprobar. Usted sabe, es el método científico. Y el método científico, si lo vemos a ciencia cierta, pareciera que fuera una antítesis de la fe, porque el método científico dice, si no se puede reproducir y hacer y comprobar, no existe. Es lo que dice el método científico, de lo cual es una locura, porque hay 1 millón de cosas, o 2 millones, o quién sé cuántos millones de cosas que no están comprobadas y que las usamos todos los días. Entonces una locura. Es que hasta que no se compruebe, hasta que no lo palpe, hasta que no lo toque, hasta que no lo vea. Ese es el pensamiento científico. Es un pensamiento prevalente en el mundo y es un pensamiento que ataca a las fibras sensibles del corazón del hombre cuando tiene que ver con la fe. Porque es, pues, la fe, dígalo otra vez, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, eso no quiere decir que no existe, quiere decir que no se ve. Porque también dice la Biblia que todo lo que vemos procede de lo que no se veía. Iglesia, ponme atención. Yo sé que para algunos le está pareciendo así como que, ponme atención. Eso que te voy a decir es muy serio. ¿Por qué? Porque de esto que lo podamos comprender y recibir, depende el que tú y yo podamos experimentar, vivir una vida en lo sobrenatural. Si Jesucristo es el autor y consumador de la fe, y Jesucristo el Señor es quien me dice que sin fe es imposible agradar a Dios, quiere decir que nosotros tenemos no solo la oportunidad, sino la responsabilidad de vivir manifestando la fe. Diga conmigo, manifestando la fe. Entonces no es tan loco, fundados en la palabra de Dios, pedirle a alguien que si está enfermo, nos permita orar por él o por ella. ¿Verdad? No estamos solamente diciendo, pues qué interesante, qué bonito. No. Aquí hay algo que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y sanen a los enfermos. No les dijo, vayan e intenten sanar a los enfermos. Es diferente, ¿no? Vayan y pretendan sanar a los enfermos. Intenten, no, así no dijo. Dijo, vayan y sanen a los enfermos. Entonces, quiere decir que en alguna manera, en alguna forma, en algún momento, yo puedo tomar lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, y traerlo y materializarlo. Diga conmigo, materializarlo. Producirlo. Manifestarlo. ¿Amén? Eso está interesante, ¿no? Entonces, ahí tenemos a Jesús como autor y consumador de la fe. Tenemos la Escritura que nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que dice la Escritura que Dios habló y las cosas fueron hechas. Y una cosa de las más fundamentales que el hombre puede hacer, creativamente hablando, es materializar
Fíjate qué interesante lo que te voy a decir. Hacer una realidad algo tan intangible como el hecho de que si yo hoy, sin conocer a Dios, he vivido lejos de Dios y vivo en pecado, estoy condenado a una eternidad sin Dios en una cosa que se llama infierno. Así está todo el ser humano. Viene el conocimiento de Jesús, alguien me habla de Cristo, me predican la palabra, me instruyen acerca de la obra de Dios, me enseñan el Evangelio, yo lo creo, lo acepto, lo recibo, lo declaro. Y por ese hecho, yo soy trasladado de ese lugar de muerte y de perdición a uno de vida eterna y salvación. Amén. Fíjese qué tremendo lo que le voy a decir. Esa es la diferencia entre una persona religiosa con un concepto de las cosas de Dios y una persona que acepta la obra de Dios con todo lo que implica y se manifiesta. A mí no me dieron el día que yo recibí a Cristo, yo no recibí físicamente un certificado que me diga: usted a partir del día de hoy es un hijo de Dios, ciudadano del cielo, con todos los derechos. Eso no me lo dio nadie en un papel. A ver, ¿usted cómo me comprueba que es un hijo de Dios? Bueno, si usted es un científico, está un poco complicado que se lo compruebe. Yo lo único que le puedo decir es que yo estaba muerto y ahora vivo. Que yo estaba condenado, pero ahora soy salvo. Que antes no valía nada y ahora sé que alguien murió por mis pecados. Oiga, denle un aplauso al Señor por eso, ¿no? Pero ¿cómo pasó? Hay gente que lo hace, pero no lo cree. Entonces no sucede. Lo declara, lo dice, lo repite lo que le dicen que diga, pero como no lo hizo realmente con fe, está parado en un lugar incierto, no tiene seguridad. El que ha creído y ha aceptado y ha declarado, lo sabe por convicción que ahora es un hijo de Dios, una hija de Dios, cuando antes no lo era. Y mire, haga a un lado esa ideología que hay por ahí de que es que todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas. Y todos los seres humanos tenemos la oportunidad o el llamamiento para recibir a Cristo y convertirnos en hijos de Dios. Eso lo dice el Evangelio de Juan. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que le creen, los que le reciben, los que le aceptan. ¿Amén? No todos. Tú puedes venir toda la vida a una iglesia, a una congregación, acercarte a la gente de Dios, imitar a la gente de Dios, hacer como la gente de Dios, orar como la gente de Dios, pero si nunca entras en una convicción de fe, eso no está aplicando en tu vida. Y se nota porque el fruto que das en tu vida no es un fruto de transformación. Eso es lo que te quiero decir cuando hablo de la fe. Todo está en la fe. Diga conmigo, todo está en la fe. Yo creo. Dígalo, yo creo. Acepto. Sucede. Creo, acepto, sucede. Ahora, le voy a decir una cosa. Hay una fórmula espiritual poderosísima. Para que eso sea infalible, es la palabra de Dios la que yo creo y la que yo declaro. No es cualquier idea, no es cualquier ocurrencia, es su palabra. Porque por la palabra de Dios entendemos haber sido constituido el universo. De tal manera que lo que ahora vemos procede de lo que no se veía. ¿Qué te voy a decir con eso? Otra cosa bien importante. Estos ojos naturales, ve bien lo que te digo, estos ojos naturales no están facultados para ver lo que pasa en muchas cosas en el mundo espiritual. ¿Estás ahí? No está facultado. Sin embargo, las cosas existen. Hay muchas cosas que nuestros ojos naturales no ven, que sabemos que existen,
Pero hay muchas cosas que nuestros ojos naturales no ven y si no están en el campo de la fe, no sabemos que existen. ¿Me explico? Yo no veo, te voy a decir, vemos las evidencias, por ejemplo, de la electricidad, pero la electricidad no se ve. Te voy a poner un ejemplo. Y así como los rayos ultravioletas, si no usamos unos filtros especiales, no los vemos, pero ahí están. ¿Está usted conmigo? Ahora, esas son cosas que sabemos que existen, tenemos manera de poder percibirlas, pero realmente nuestros ojos naturales no tienen la capacidad de ver. Hay muchas cosas que no vemos y tampoco tenemos la capacidad de percibir, a menos que hayamos nacido de nuevo. ¿Por qué? Ahí va otra escritura. Para el hombre natural, el hombre del mundo, el hombre que no ha conocido a Dios, las cosas del Espíritu son locura, porque no las entiende. Pero para los que son espirituales, las cosas del Espíritu son verdad. Amén. Por eso les digo que, según las leyes de Dios, mientras más yo sea generoso y me desprenda y bendiga otorgue a otros en el nombre de Jesús, más bendecido soy yo. ¿Sí o no? No le oí decir nada. Es cierto. O sea, si yo soy un hijo de Dios y yo hago una cosa en el nombre de Jesús, se produce un milagro. Se produce un milagro. Pregúntale a una persona que no tiene nada y que llegue alguien y le diga, en el nombre de Jesús, el Señor me puso que te regalara esta despensa, o que te diera este dinero, o que te trajera este objeto que yo ya no necesito, pero que a mí Dios me dijo que tú lo necesitas. Pregúntele si para esa persona no fue un milagro recibir eso. Entonces de repente yo puedo ser un instrumento de Dios para producir un milagro. Aunque hay otros milagros que son sobrenaturales, como los milagros creativos de Dios. Cuando hace crecer un brazo que ya no existía, cuando hace crecer una pierna o cambia un órgano o arregla o sana un órgano que está dañado y que ya no hay manera de restaurarlo. Eso es un milagro creativo. Y todo se produce por la palabra declarada de Dios con fe. Dígalo conmigo, palabra declarada de Dios con fe. Entonces, yo sí puedo ser muy insistente ante una situación adversa, tomo la palabra de Dios, hágale así con su mano, tomo la palabra de Dios, la embarro de fe y la pongo. Tiene que producir. Dígalo, tiene que producir. Yo comprometo a Dios con su palabra porque Él es fiel y verdadero. ¿Cuántos saben que Dios es fiel y verdadero? Yo puedo dudar o puedo fallar, pero Él no. Él es fiel y verdadero. Podemos ver muchos casos en donde esto está sucediendo. Por ejemplo, usted se acordará cuando empiece el ministerio, Jesús, Mateo 4, si alguien lo quiere después leer, está Jesús, lo lleva el Espíritu Santo al desierto y se queda ahí en ayuno por 40 días, impresionante, 40 días. Dice que al cabo de los 40 días tuvo hambre y bueno, se le aparece el diablo. Diga conmigo, se le aparece el diablo. Ahora, con eso que te estoy diciendo quiero decir, el diablo existe y el diablo es real y el diablo es una persona. ¿Sí? No es una fuerza negativa del universo. No, aquí no hablamos de fuerzas negativas. Es probable que él con lo que Dios le ha dado y todavía lo tiene, poder, produzca cosas muy desagradables. Pero estamos hablando de un ser, ¿sí? Y por cierto, inteligente. Bastante. Tan inteligente se creyó que se aventó la puntada de querer frustrar o arruinar la obra del Salvador, del Redentor, del Hijo de Dios. ¿Tuvo permiso del Padre el diablo para acercarse a Jesús? Pues sí. De hecho, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Lea usted la Escritura. Pero ¿qué hizo Jesús cuando empezaron las tentaciones? Y eso nos sirve a todos como enseñanza.
¿Qué hace o qué debe hacer el cristiano cuando se acercan las tentaciones a su vida? ¿Qué hace el cristiano cuando se acercan las tentaciones a su vida? Lo que debería hacer, según lo que leemos ahí, primero es conocer la palabra. Diga conmigo, conocerla. Sí, porque si no la conoces, ¿qué declaras? Ya en la misma Biblia por ahí hay un testimonio, ¿no? Que había unos exorcistas ambulantes que le decían al demonio, pues te echo fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo. Así más o menos es el que no sabe y anda ahí queriendo decir cosas, ¿no? Pues ahí como que oía al pastor o a Cristian decir algo y entonces yo pues como lo que dijo él, te lo digo yo, y no es así. ¿Por qué no es así? Porque Dios tiene hijos. Dígalo, Dios tiene hijos. ¿Sí? No tiene nietos, sobrinos, ¿no? Hijos. Entonces, bueno, regresando al asunto, tenemos que conocer las Escrituras. Por eso es importante estudiarlas y aprenderlas y conocerlas. Porque si estás empapado de la palabra de Dios en tu mente y corazón, cuando enfrentas una situación, la que sea, no necesariamente tiene que ser negativa, ¿eh? Enfrentar una situación puede ser positiva también. Puede ser que tengas que bendecir a tus hijos. Esa es una situación que estás enfrentando. ¿Por qué? Porque ya estás ahí y tus hijos necesitan oírte una declaración de bendición sobre sus vidas. No solamente regaños y reclamos, sino bendición. Y a veces las declaraciones de bendición tienen que ir en contra de lo que parece que sucede porque tú estás haciendo una declaración de fe. Una declaración con una definición de fe. La certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Está perdiéndose, está tirado, está de rebelde, pero tú dices, hijo, eres alguien maravilloso. El Señor te ama profundamente, tiene un propósito para tu vida y tú no vas a ver la muerte hasta que no cumplas con el maravilloso propósito de Dios, porque el Señor no se equivoca, Él te ama y Él te ha hecho, y entonces le empiezas a declarar todas las cosas maravillosas, extraordinarias, hasta increíbles, contrarias a lo que ven tus ojos, pero con la plena certeza del que prometió es fiel para cumplir, y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Amén. Oiga, denle un aplauso por eso al Señor. Entonces, yo enfrento una adversidad o una situación y yo me paro frente a ella con el conocimiento de la palabra de Dios. Mira, por eso no debes venir solamente a escuchar un rato la Escritura. No es misa, discúlpeme, no es misa. Usted tiene la obligación y responsabilidad de llevarse tarea, de leer, de estar haciendo algún plan de lectura bíblico, de aprender. Ahora que le invité a este curso, métase en él para que vaya aumentando el conocimiento, para que usted vaya empapándose como una esponja. Cuando tú no tienes a Cristo, imagínate una esponja seca en el desierto, oreada de años. Y de repente llegas a Cristo, entras al agua fresca, limpia, pura, a hidratarte, 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 hasta que aquello se vuelve algo increíblemente grande y maravilloso. Así se parece un poco. El Espíritu de Dios nos llena con su presencia, con la gloria, con la palabra es nuestro alimento y sustento. Y cuando tenemos nosotros eso en el corazón, somos capaces de presentarnos ante un asunto y contestar, responder y actuar conforme a la palabra. Que regresando al ejemplo que estábamos dando de Jesús, Jesús responde a la tentación, a las declaraciones del diablo con la palabra. Te voy a invitar a que lo leas tú después con calma. Al principio le dice el diablo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y entonces le contesta Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Vamos bien? Escrito está, le dijo. Diga conmigo, escrito está. Entonces el diablo, que te cae gordo, le dice, escrito está
que el Señor va a hacer, ¿no? Es un naco. De veras, es despreciable el fulano. Y entonces viene, hacía mucho que no decía naco, discúlpenme. Y entonces llega Jesús y le dice, escrito está. Si tú te fijas, aquí está pasando algo que de repente lo pasamos por alto. Aparentemente parece una discusión, pero hay algo muy impresionante en esta discusión. Estamos hablando de la posibilidad de vencer todo lo que está atando al ser humano y lo detiene y lo impide. Es totalmente anulado y quebrantado y destruido con la fuerza y la autoridad de la palabra dicha con la fe. Amén. Entonces sí, efectivamente tú y yo tenemos que conocer la palabra de Dios para que, dado el momento, nosotros podamos decir, escrito está y escrito está. Esa es una forma de defendernos de lo que se puede levantar. Pero también entiende que algo se construye, algo se produce, algo creativo ocurre. Diga conmigo la palabra creativo. Hay algo creativo que Dios nos ha dado de su propia naturaleza a los hijos suyos. Como representantes legales de Dios en la tierra, como embajadores del cielo. Nosotros tenemos una credencial creativa de parte de Dios. Tenemos una autoridad delegada en el nombre de Jesucristo. Y tenemos la palabra eficaz y poderosa que puede ser pronunciada para producir algo que no es. Y yo puedo producir sanidad en el nombre de Jesús. Y yo puedo producir que se abra una circunstancia adversa en el nombre de Jesús. Y yo puedo reclamar recursos necesarios para la vida y para lo que se tiene que llevar a cabo en el nombre de Jesús. ¿Ya me entendiste? No podemos ser un pueblo de Dios, cristianos, y que vivamos en la superficialidad de las capacidades humanas, en solamente lo que tienes posibilidad de hacer con tus fuerzas, recursos, conocimientos, sagacidad. Eso está bien, pero es superficial, es insuficiente. No existe una persona millonaria en el mundo que pueda comprar la salud que solamente un milagro puede dar. ¿Estás ahí? Entonces, ahí no importa la sagacidad, los recursos, los médicos, los hospitales, no importa si tiene todos los helicópteros del mundo a su disposición, o si tiene los barcos, o si es el dueño del hospital más importante del mundo con los avances científicos más extraordinarios. Hay ciertas cosas que el hombre, por mucha capacidad que tenga, no puede hacer. El precio del pecado es la muerte, todos pecamos, todos morimos. Y así como el hombre está buscando el origen del universo, también está buscando la manera de alargar la vida natural. Y de repente te preguntas, ¿de verdad quieres alargar la vida natural así como es? Mejor vívela intensamente, plenamente, completamente, todo el tiempo que Dios te regale. Hazlo de la mejor manera y llega con una buena porción de fruto para Dios el día que te llame a su presencia, porque te agarró trabajando y ocupado y haciendo cosas para su gloria, y no que quieras prolongar ¿qué? ¿O para qué? Salvo que te dediques a honrar a Dios y a edificar el reino de los cielos. Tu vida y la mía solamente en Cristo tiene valor. Fuera de Él no vale nada. Es cierto. Nuestra vida fuera de Dios no vale nada. Entonces ahí tienes que entender que el no pecar no es un asunto solamente de ser buena onda o de portarte bien. El no pecar es un asunto de plenitud de vida. El no pecar es un asunto de vivir una vida extraordinaria, glorificando al Señor y manifestando su poder. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por eso? Él es signo de gloria, Él es signo de alabanza, Él es signo de hacer cosas maravillosas.
A mí me preocupa que tú te estés perdiendo de tantas cosas por no atreverte. Me preocupa que estés más metido en conocimientos humanos que en el principio divino. Jesucristo sí pudo detener todo lo que el diablo quería hacer para afectarlo y para detenerlo a él. Pero no solo eso, sino que siendo el autor y consumador de la fe, él hizo todo lo que tenía que hacer para cubrir los requisitos legales en la cruz del Calvario y pagar el precio por tus pecados y por los míos. La fe se hace acción. Dígalo conmigo, la fe se hace acción. Una fe sin obras es, entonces la fe tiene que tener acción. No podemos decir que somos gente de fe si no la ejercemos, porque entonces esa fe está muerta. Esa fe no produce nada. Mi primera acción de fe es en la oración. Cuando yo estoy orando para que las cosas que están adversas se enfrenten a la declaración de poder que yo como hijo de Dios estoy soltando. ¿Estás ahí? En la Biblia hay muchos testimonios. Ahí está Moisés enfrente del Mar Rojo, ¿verdad? Y el Señor le dice, pues extiende tu báculo. Cuando le dice extiende tu báculo es, haz algo con lo que estás creyendo. Ejerce lo que te he dado. ¿Hay alguien ahí que escuchó lo que dije? Ejerce lo que te he dado. Ponte en pie un momento, no hemos acabado, pero ponte en pie un momento. Necesito que entres en esta acción, es un ejercicio. Toma tu vara en la mano, imagínate que traes una vara. Toma tu vara, cierra tus ojos y ahora piensa en esa cosa difícil o imposible que tienes delante y que dices, no se puede mover. Es el mar, la inmensidad del océano. Piénsalo. Una relación, una deuda, un vicio, etcétera. Algo que se rompió, que no se puede restaurar en una vida. No sé cuál sea la inmensidad de lo que tú tienes enfrente. Yo tengo algo que tengo que ejercer también, como todos. Y entonces el Señor te dice en esta hora, ejerce lo que yo te he dado. Ejércelo. Voy a esperar un momentito para que tú veas esa adversidad y ejerzas lo que yo te he dado. Ejerce lo que yo te he dado. Entonces ahí está Moisés, pon tu nombre. Ahí está Manuel, pon tu nombre. Frente al Mar Rojo, a la adversidad, a la circunstancia. Ya no hay tiempo. El chiste de este pasaje es que Moisés ya no tenía tiempo. Tenía al enemigo detrás de ellos persiguiéndolos. Era un callejón sin salida. Y lo único que había enfrente era una inmensidad de un océano infranqueable. Pero ¿quién está conmigo? Jesús. ¿Quién está conmigo? Jesús. ¿Quién está conmigo? Jesús. ¿Quién está conmigo? Jesús. Y la Biblia dice que si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Señor, yo tomo la vara que tú me has dado, los principios, la palabra, lo que tú me has dado, Jesucristo, Dios. Tú que moriste por mí en la cruz, díselo. Tú que pagaste por mis pecados. Tú que resucitaste al tercer día. Vamos, dígaselo. Si usted nunca ha hecho esta oración, este es el momento de declararla. Tú que hiciste una obra, repítelo conmigo. Al venir a este mundo, al hacerte hombre, al ir a la cruz, al derramar tu sangre, al pagar por mis pecados. Ahora yo, Señor, te declaro y creo en ti, que tú eres el único Dios, Rey y Salvador de mi vida. Yo ejerzo
lo que tú me has regalado. En el nombre de Jesús. Yo ejerzo la vara que has puesto en mi mano y yo la extiendo en este momento en contra de la adversidad y se abre delante de mí esa adversidad. Llámale por nombre. No sé qué es, esa deuda, ese problema con mi esposo, con mi esposa, ese asunto que no se ha resuelto, esa relación rota con mis padres. No sé cuál es la adversidad, esa enfermedad que me han diagnosticado. Yo la cancelo en el nombre de Jesús. Yo extiendo la vara de Dios, la que ha puesto en mi mano, y el enemigo no me puede tocar ni alcanzar. Vamos, decláralo por favor. No me digas que no tienes nada que vencer, nada que derribar, porque sería increíble. Siempre hay algo que tenemos que derribar, que tirar, que derrotar. Vamos, ejércelo. Ahí algo está pasando. Esa imposibilidad se está quitando de en medio. Yo estoy materializando la palabra de Dios en el nombre de Jesús y estoy declarando que se quita de en medio toda imposibilidad que había delante de mí, todo límite que me había sido puesto, toda esclavitud que me perseguía, toda declaración aún mía, si yo la hice, aún si yo mismo declaré esa adversidad, es roto eso ahora en el nombre de Jesús. Yo soy más que vencedor. Soy cabeza y no cola. La gracia de Dios está sobre mí. Él es mi guía, Él es mi fortaleza, Él es mi escudo. Él ha puesto ángeles acampando alrededor de mí y me defienden de noche y de día. Él es mi proveedor y sustentador. Él es mi justicia. Estamos declarando las cosas que podían ser, que te estuvieran obstruyendo. Y la palabra, la declaración, el nombre, la virtud de Dios, eso quita, eso arranca, eso desarraiga. La pobreza yo la quito de en medio. La miseria yo la quito de en medio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, síguelo declarando. Hay algo poderoso que está ocurriendo. Hay algo poderoso que está ocurriendo. Vamos, vamos. El tamaño que sea la oposición, del tamaño que sea, derríbalo, quítalo. Está pasando. El Espíritu Santo de Dios nos está dando la oportunidad de experimentar una libertad. Porque ese pasaje en particular que estamos citando sacó de la esclavitud hacia una tierra de libertad al pueblo de Dios. Así que eso que te ataba, ese vicio, esos pensamientos obscenos, esa adicción, esa autoestima distorsionada, donde has dicho, no, yo no soy, yo no valgo, yo no tengo, quítalo de en medio. Dios está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Ahora en el nombre de Jesús, toda imposibilidad es derribada. Ahora en el nombre de Jesús. Se quita de en medio, se abre ese mar de imposibilidad. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Y yo puedo decir, soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Respira profundo y empieza a sentir, a disfrutar, a recibir lo que ya ocurrió. 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 Wow. Disfruta de esta bendición. Respira profundo. Porque como te dije hace un momento, y mantén tus ojos cerrados, como te dije hace un momento,
hay algo poderoso y creativo que sucede cuando yo tomo la palabra de Dios y la ejerzo. Y como te dije hace un momento también, no dejes que la mentalidad, las circunstancias, la formación te impida recibir de la gracia de Dios para entrar en este poder creativo. Porque yo te voy a decir una palabra de Dios para esta congregación. El Señor está transformando esta congregación en un lugar poderoso en obra y en palabra, de tal manera que la declaración de fe que hagamos va a cambiar no solamente para nosotros las circunstancias, sino que va a permitir Dios que a través de la declaración de fe que se hace en medio de su pueblo, en este lugar, cambie las circunstancias, los destinos de las diferentes congregaciones, ciudades, pueblos y aún de la propia nación. El Espíritu de Dios no en vano nos está instruyendo en la fe. Y la fe es un arma poderosa que mueve las montañas.